19 de octubre de 1973, hace unos 36 años, en la localidad de Puerto Lumbrera, a cerca de las 4 de la tarde, hubo un hecho en que quedaría grabado en todas las memorias de sus habitantes. Reportero de Jara informa la riada en Puerto Lumbrera, 19 de octubre de 1973. En uno de los laterales de la Rambla de Lugarte encontramos un espacio destinado a las víctimas de las inundaciones de Puerto Lumbrera del 19 de octubre de 1973, que está acompañada con su posterior lista de los fallecidos de esta catástrofe. Este espacio ha sido donado por la familia García Molina, que no hemos tenido la suerte de hablar con uno de ellos. Hemos quedado con Isabel García, profesora del Instituto de Puerto Lumbrera, para que nos cuente algo sobre esta catástrofe. Bueno, Isabel, ¿qué nos podría contar sobre este suceso? Hola, mira, pues estaba esperando para irme a Murcia a estudiar y a las 3 empezó a llover, a las 3:10 un tío mío me llama corriendo que subiera a la terraza de su casa que el puerto desapareció. Y no me lo podía creer. Era tremendo lo que se veía desde la parte alta. Toda la terraza, se veía una capa entera negra de humo y se veía el agua que pasaba por encima del puente. Con lo cual todas las casas que estaban en la parte baja ya habían desaparecido. Ya nos fuimos corriendo a ver en qué se podía ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. A vosotros, hasta luego. Por último, entrevistaremos a Juan Romero Sánchez, crónico oficial de Puerto Lumbrera, que nos contará sobre su vivencia de la riada de Puerto Lumbrera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué os puedo servir? ¿En informaciones sobre la riada? Sí. Bueno, pues como vosotras no habéis nacido entonces, yo sí os puedo decir que la riada fue el acontecimiento más grande que yo he conocido a través de los libros y he vivido a través del tiempo que llevo viviendo en Puerto Lumbrera. Jamás se había dado aquí una desgracia tan grande, ni había ocurrido una cosa de una índole tan perjudicial como fue aquel tremendo día del 19 de octubre del 73, en que murieron 80 y tantas personas y las pérdidas fueron verdaderamente incalculables. Arrasó el pueblo, el agua estuvo a punto de haber conseguido todavía un mayor número de víctimas, gracias a ciertas medidas que tomó un conductor de autobús que llevaba a niños, y aquello es la fecha que todos los lumbrerenses llevamos grabada como la efeméride más desagradable que ha ocurrido en Puerto Lumbrera. ¿Y cómo fueron los días posteriores a esta tragedia? Aquello fue terrible, porque inmediatamente aquella noche y al día siguiente empezaron a llegar fuerzas de todos los ejércitos, de Marina, del Ejército de Lorca, Infantería, etcétera, y empezaron a recogerse cadáveres durante varios días, que algunos de ellos estaban a 10 y 12 kilómetros de Puerto Lumbrera. Por ejemplo, se recogieron algunos en la venta de Ceferino, que poco más o menos sabéis aproximadamente por dónde queda. Y se celebró un funeral en la plaza del ayuntamiento con unos 50 cadáveres. Aquello fue verdaderamente patético, no lo olvidaremos nunca. Y los días que sucedieron, piensa que nos quedamos sin luz, sin agua, sin alimentos prácticamente, porque el comercio y toda la gente se ocupó de inmediato de los primeros auxilios. Tanto el Hotel Riscal como el albergue y el bar del Tengo se convirtieron en verdaderos hospitales, y aquello, los primeros días, fue nada más que un lamentar, un llanto y una consternación que yo creo que es muy difícil de expresar con verdadera efectividad. Hay que hacerlo de una manera lamentable, pero nunca con la realidad que suponía aquello, nunca se podrá reflejar con la realidad con que ocurrieron los hechos. ¿Y qué medidas posteriormente hizo Puerto Lumbrera para que no se repita este suceso? Bueno, pues las primeras medidas que se tomaron fue el encauzamiento de las riberas de la Rambla de Nogalte. Entonces se construyeron unos muros
tanto en la margen derecha como en la izquierda, desde más o menos desde unos 900 metros aproximadamente, creo yo que tiene cada uno de estos muros, y de esto permite que el agua, cuando ya llega a la parte urbana, podríamos decir, del pueblo, pues va encauzada y no causa el destrozo que causó en aquella ocasión, porque aquello lo motivó el hecho de que se habían construido ya algunas viviendas en el cauce de la Rambla, y al venir una avenida de tales dimensiones, pues arrolló todo lo que había a su paso, porque dicen que el agua se lleva lo que es suyo. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hasta la próxima, que os vaya bien y que tengáis suerte en el reportaje, espero que lo hayáis. Hasta aquí, Reportero de la Jara finaliza con este reportaje que esperamos que le haya servido de información e interés y se despide con un gran abrazo. Gracias.